Bien, pérdida de la autonomía y dependencia. Por el puro proceso de envejecimiento, muchas de las funciones biológicas y cognitivas que se tienen cuando ya se es adulto mayor se encuentran disminuidas en relación a otras edades. Si a esto le agregamos algún otro tipo de déficit, sobre todo cuando el paciente, por accidente o por complicaciones de una enfermedad, presenta ya algún tipo de secuela, nosotros entraríamos en la duda de si el paciente es capaz o no de tomar sus propias decisiones y si la toma de estas decisiones pues es válida o no. Aquí sería un paciente adulto mayor y con un grado de discapacidad. Y dentro de los elementos del consentimiento informado, que es cuando ustedes vieron lo que es clínica propedéutica, invariablemente tuvieron que haber visto muy a fondo esto de consentimiento informado, y que en resumen nos dice que cualquier procedimiento o indicación que se le haga a algún paciente, que puede ser médica, quirúrgica, rehabilitatoria, diagnóstica, medicamentosa, se tiene que elaborar, o ya hay formatos de lo que es consentimiento informado, y todos siempre tienen que aparecer en el expediente clínico. De los principales datos, sobre todo enfocados al adulto mayor, tiene que llevar una descripción detallada de la información. El paciente debe de tener la capacidad de entendimiento, porque si desde que llega con nosotros, pues vemos que el paciente tiene ya un problema neurológico, tiene algún problema de demencia, pues ya desde ahí estamos juzgando que no tiene la capacidad, primero de entendimiento y menos de tomar decisiones por sí mismo. Y algo que es muy importante es, el paciente no debe ser sometido a coerción. Esto es, vamos a suponer que a nivel particular, un médico que es cirujano de cualquier área, le dice al paciente, bueno, es que usted tiene que ser operado para que usted se pueda componer, pero si usted no se opera, pues posiblemente se va a morir. Pues eso no se lo podemos decir a un paciente, porque aquí estamos ejerciendo coerción, como decir, o te operas y vives, y si no te operas te mueres. Sino nosotros tenemos que analizar el por qué cuando un paciente rechaza alguna indicación, ¿cuáles pueden ser los motivos? Entre los cuales puede ser, el paciente ha recibido la información adecuada, o sea, le explicamos nosotros en qué consistía la intervención, cuáles eran los riesgos, cuáles los beneficios, qué podía él tener de complicaciones, etcétera, etcétera. ¿Tiene el paciente un criterio diferente sobre el procedimiento? Muchos pacientes, incluidos adultos mayores, ante los nuevos medios de comunicación como es el internet, y cuando ya saben el problema de salud que tienen, se documentan mucho sobre él, pero no siempre la información que adquieren es la correcta. Entonces a lo mejor el paciente rechaza la intervención o procedimiento porque tiene un concepto equivocado, porque según él ya se había informado sobre lo mismo. De ahí la importancia de dar la información adecuada. ¿Ha comprendido bien el paciente las consecuencias de la no intervención? Aquí no podemos decirle, si no se opera, se muere. Aquí tendríamos que decirle, mire, el objetivo de operarlo es para tratar de evitar que lo que usted tiene, que es un tumor,
se pueda expandir e inclusive invadir otras partes de su cuerpo a través de células que el tumor suelta y que a través de la sangre pueden llegar a otros tejidos. Y si eso sucede, pues puede complicarse mucho y llegar un momento que podría ser causa de su fallecimiento. Entonces, hay que darle una explicación lógica usando términos comprensibles, etcétera, etcétera. ¿Tiene algún problema auditivo, habla o audición que impida la comunicación? Normalmente, en las instituciones del sector salud, es requisito para consultar a un adulto mayor que vaya acompañado de un familiar o, en su defecto, del cuidador. ¿Por qué? Pues imagínense ustedes que a lo mejor no se nos ocurre que el paciente no tiene una audición apropiada y le empezamos a explicar porque aceptamos consultarlo sin que hubiera acompañante o familiar. Y le estamos explica y explica todo lo que le encontramos y lo que le tenemos que hacer. Y a todo aparentemente nos dice que sí. Pero por alguna circunstancia, pues nos damos cuenta que tiene déficit auditivo y que prácticamente todo lo que le estuvimos diciendo, pues él no lo oyó o oyó muy poco. Entonces, para evitar esas situaciones, siempre es conveniente que el adulto mayor acuda acompañado de un familiar o de su cuidador cuando estamos en la medicina privada, porque esto es obligatorio en la medicina pública. Ahora, de pronto el paciente le podemos plantear un procedimiento quirúrgico y puede decir que no. Tendríamos que charlar con él y decirle cuál es la causa de su negativa. ¿Qué tal si le decimos que su cirugía le salen 150,000 pesos? El paciente dice, no, pues no me opero. Pero cuando ya platicamos con él, dice, pues no, doctor, no me opero pues porque pues no tengo esa cantidad y no tengo de dónde obtenerla. O que el paciente tenga alguna problemática familiar. Posiblemente puede ser algo positivo o negativo. Puede ser que tenga un familiar enfermo que dependa de él y que dice, no, pues es que no me puedo operar, doctor, porque pues no puedo dejar sola a mi esposa o a alguien más que esté con él. O que haya una fecha importante de un acontecimiento, la boda de un hijo, algo por el estilo, y nosotros le estamos proponiendo la cirugía más o menos en los tiempos que va a suceder ese evento. Entonces, todo esto tenemos que dialogarlo con el paciente y saber el motivo de su negativa. El médico debe recordar que aunque presenta la autoridad en el tratamiento médico, la fuente legítima de autoridad para aceptar o rechazar la indicación de un tratamiento médico es el propio paciente. El médico debe dar las respectivas recomendaciones. Si el paciente acepta, se actúa, pero para que todo quede comprobado, se hace el formato o formatos que sean necesarios de consentimiento informado y en donde el paciente estampe su firma y, si es posible, de su familiar o del cuidador. En las situaciones de emergencia en donde no se conocen las decisiones del paciente y no se pueden obtener datos de los familiares o amigos, constituye una excepción a esta regla. Vamos a suponer que llega un paciente adulto mayor que tuvo una caída y esa caída le produjo un trauma craneoencefálico y nos llega en estado de inconsciencia, lo trae la ambulancia. No vienen con él familiares ni alguien que lo venga acompañando. Y nosotros nos damos cuenta que si al paciente no se le opera, puede morir. Entonces, aunque no tengamos la autorización de nadie, el primer precepto médico
que se sigue es salvar la vida del paciente. En consecuencia, aunque no tengamos autorización, pero si la valoración, la cirugía es urgencia, y si no se opera, fallece, se opera al paciente. Y bajo esta circunstancia que estamos hablando de excepciones, no tenemos responsabilidad legal. Si después de la cirugía el paciente despierta, o ya hay familiares o conocidos, y ellos dicen, bueno, ya lo operó usted, pero ¿sabe qué? Deseamos trasladarlo de este hospital a otro. O ya no queremos que lleve el tratamiento que le instituyó después de la cirugía. Ok, se hace caso de la decisión del paciente o de los familiares, pero nuevamente se llena un formato de consentimiento informado, se pone que ya no desean seguir hospitalizados, ya no desean seguir tratamiento, que firme el familiar, el paciente, y entonces se suspende el tratamiento. Es necesario que se realice un seguimiento constante del paciente, haciendo valoraciones repetidas sobre sus decisiones, las mismas que deben ser respetadas y por lo tanto deben ser siempre registradas en la historia clínica, en los formatos de consentimiento informado, en las notas de evolución, etcétera, etcétera. Y además, muy conveniente siempre estar dando un informe del estado del paciente a familiares y o amigos que estén acompañando al paciente. Bueno, una fotografía de cualquiera de las doctoras que en un futuro, pues así ya van a estar en los hospitales. Reanimación y código profesional. Un caso clínico. La señora Sara, viuda de 70 años, ingresa al hospital para ser sometida a una colecistectomía electiva. Esto es una cirugía de vesícula biliar programada. Durante la hospitalización, la paciente refiere que no desea ser sometida a RCP, reanimación cardiopulmonar, en caso de una parada cardiorrespiratoria durante el procedimiento quirúrgico. Todos tenemos la idea de que si en cualquier momento de nuestra vida presentamos un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio y hay la oportunidad de que nos den RCP y podamos volver a reaccionar y vivir, pues todos deseamos que esto se nos aplique. Sin embargo, aquí estamos viendo una decisión manifestada al ingreso de la paciente al hospital, en donde ella dice que no desea en caso de un paro. Bien. Existe presunción general en todas las sociedades de que todas las personas desean ser reanimadas, pero esta no debe realizarse a menos que no conste registrada por escrito en la historia clínica o en un formato de consentimiento informado, no reanimar la firma de la paciente y, si es posible, la firma de un familiar o del acompañante. Pero ¿por qué esta paciente está tomando esa decisión? Vamos a analizarlo. El pronóstico de la RCP intrahospitalaria en los adultos mayores portadores de patologías crónicas es muy desfavorable. Son muy pocas las ocasiones en que el adulto mayor sobrevive y es dado de alta. Y cuando esto sucede, ellos quedan con secuelas funcionales y neurológicas graves que pueden ser bastante desagradables. Entonces, aquí tenemos un antecedente de un porqué que podría justificar la decisión de la paciente. Porque se informó, porque lo leyó, o porque nosotros tenemos la obligación de decirle
pros y contras de todo lo que pueda pasar. Y ahí ella toma esa decisión. Existen grupos que consideran que la RCP es una bendición para unos y una desgracia para otros. No se considera éticamente necesario ofrecer un tratamiento médico fútil, pero se desconoce en el momento actual si la RCP puede considerarse una medida inútil en todos los adultos mayores con una enfermedad no cardíaca grave. El paciente puede ingresar por cualquier diagnóstico, no necesariamente que involucre problema cardiovascular. Y de todos modos, en su estancia hospitalaria o en un procedimiento quirúrgico o en un estudio diagnóstico que se le realice, de pronto presentar un paro cardiorrespiratorio. Y si se le da RCP, hay muchas probabilidades de que, aunque se logre reanimar, el paciente pueda quedar con secuelas neurológicas y funcionales. Hay estudios sobre este aspecto en la literatura. Unos hablan a favor y otros en contra. No hay una conclusión absoluta de si la RCP en pacientes hospitalizados, en caso de que les dé un paro, se les deba o no dar. Nosotros como médicos normalmente recurrimos a administrarla, salvo que, como el caso que estamos viendo, si la paciente o el paciente desde su ingreso hayan manifestado que no desean que, si esto sucede, se les aplique. El estudio de Saturn muestra que un gran número de adultos mayores que han sufrido una parada cardiorrespiratoria fuera del hospital logran sobrevivir y regresar a casa. Este estudio fue hecho en los Estados Unidos de Norteamérica y tiene dos fases. Tiene más de 3,000 pacientes que a lo largo del tiempo fueron sometidos a RCP de diferentes edades, incluidos adultos mayores, y que estaban hospitalizados. Y las conclusiones de este estudio fue que les va muy mal a quien ya está hospitalizado y tiene patologías previas. Y tiene otra parte en donde se estudió a población que fuera del hospital en forma súbita, caminando en su casa, presentó de pronto paro cardiorrespiratorio, se le aplicó RCP y entonces aquí en este aspecto, los resultados en este estudio es que el paciente se logra recuperar en forma satisfactoria y son mínimos los que quedan con secuela. Aquí la gran diferencia está cuando el paro da en pacientes que no están hospitalizados a cuando esto sucede en pacientes que sí están hospitalizados. Los médicos deben de informar a los pacientes sobre los malos resultados de la reanimación en las paradas intrahospitalarias en la mayoría de los pacientes de más de 70 años. Es algo que debemos de informar. Es fundamental también una adecuada comunicación entre los médicos. ¿A qué se refiere esto? Si yo trabajo en un hospital público y el paciente ingresa a mi cargo, pero yo soy del turno matutino y el paciente, en caso de que presentara el paro cardiorrespiratorio, no desea ser reanimado, aparte de consignarlo en el formato de consentimiento informado, en la nota clínica de evolución o de ingreso, y que haya una hoja de consentimiento informado, todo esto ya plasmado en el expediente clínico,
Aparte, nosotros tenemos que informar personal de enfermería, personal, compañeros médicos y algunos otros que entren dentro del tratamiento del paciente, decirles, la señora Juanita Pérez de la cama 504 manifestó que si ella presenta paro cardiorrespiratorio, no se le aplique RCP. Así es que estén atentos con esto y todos enterados. No lo vayan a hacer, porque si esto sucede, la paciente queda con vida, pero queda con secuelas y todo, nos demandan y con la mano en la cintura nos ganan la demanda. Entonces, aparte de estar consignado en los expedientes clínicos, tenemos que estarnoslo comunicando, sobre todo cuando trabajamos en hospitales del sector salud, a cada compañero de cada turno y a su vez a todo el personal que está con él en dicho turno. Aquí tienen ustedes el resultado de 2 estudios, uno realizado en... Sí, ¿qué pasó, José Adrián? Dime. Una pregunta, si por ejemplo a mi paciente cae en paro y los familiares me dicen verbalmente que le dé RCP a pesar de haber firmado el consentimiento, ¿qué procede? Se da. Aquí, mientras no haya una negativa por el paciente y por los familiares, si esté por firmado, si el paciente presenta, se aplica. Ok, ¿y después se firma otro consentimiento donde sí se aceptó o algo así? No, porque desde que un paciente adulto mayor, sobre todo, ingresa al hospital, pues nosotros sabemos que por sus condiciones, por la edad, etcétera, es un paciente que está sujeto a complicaciones. Entre ellas pueden ser los paros cardiorrespiratorios. Es algo que debemos, no tanto al paciente quizás, pero sí a los familiares, hacerle ver posibilidades, nada más posibilidades. Porque no quiere decir que a todos les va a dar, pero no sabemos a quién sí y a quién no. Y explicarles que en muchas ocasiones la reanimación puede dejar secuelas si el paciente sobrevive, tanto de tipo neurológico como funcional. Ellos están, sí, ya con el conocimiento de los riesgos. Y nosotros consignar en nuestra nota de evolución que se habló a veces con el mismo paciente y con los familiares o con su conocido como representante legal y se les explicó todos estos aspectos. Si con toda esa información ellos no toman la decisión de que si presenta paro no se le reanime, nos están dando luz verde a nosotros proceder así hacerlo. Ya conscientes de que si quedan secuelas, se les habían ya comentado la posibilidad. Algunos, pues no quedan con ninguna secuela. Pero el porcentaje muy mínimo. Aquí en los resultados lo vamos a ver. En un hospital universitario se examinaron 249 pacientes. De esos 249 que presentaron el paro y que además tuvieron complicaciones, solamente el 14% sobrevivieron y fueron dados de alta. Como principales complicaciones en este grupo y estudio fue neumonía, hipotensión, insuficiencia respiratoria y como causas más importantes de mortalidad. Ok. Luego, como comentario, la edad por sí misma no influye en el pronóstico. Ahora vean ustedes este estudio de Sattel, que ya les había mencionado, en la parte en donde se estudiaron más de 3,000 pacientes
que sí estaban hospitalizados, o sea que la RCP fue intrahospitalaria. 1,405 personas de menos de 70 años y 1,624 personas de más de 70 años, ¿sí? Con paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Este estudio se hizo a lo largo de mucho tiempo y la población, pues fue una población bastante grande. Como aquí se dan cuenta, son más de 3,000 pacientes. Los resultados: reanimación e ingreso en el hospital de un 27% de adultos mayores y un 29% de los jóvenes. De todos este porcentaje que lograron sobrevivir, de las muestras que aquí son 1,405 de menores de 70 y 1,624 de mayores de 70, pues solamente el 10% de adultos mayores logró sobrevivir, aunque de inicio había sido el 27%, después se complicaron con otras cuestiones y al final murieron. Y en pacientes de menores edad, inclusive algunos jóvenes, también fue un 29%. Y los que lograron ser ya dados de alta del hospital sin problemas, fue solamente un 10% en el grupo de adultos mayores y de un 14% en los de menos de 70, incluidos pacientes jóvenes. Entonces nos estamos dando cuenta que al menos en los resultados de estos estudios, pues realmente la sobrevivencia es muy baja y además las complicaciones pues son muy altas. Entonces, mucho este estudio avala de siempre que se atienda, sobre todo pacientes adultos mayores, y se ingresen, hablarles de las posibilidades dependiendo la patología por la cual se ingresa y la patología que tiene además de fondo. En esto tenemos que basarnos y dar la información correspondiente. Bien. Y bueno, si el paciente presenta el paro y sobrevive, pues puede quedar, como en esta fotografía, una paciente que está en un servicio de terapia intensiva con todo el soporte vital que amerita y que a pesar de esto no podemos garantizar ningún resultado, o podrían quedar, dependiendo si el hospital tiene una u otra, en servicios de terapia intermedia, como pueden ser estos, en donde pues también se les está prestando el soporte vital, dadas las condiciones del paciente y los medios con los que cuenta el hospital. Como les digo, hospitales que tienen terapia intensiva y hospitales que tienen terapia intermedia. Bien, ahora pasamos a toma de decisiones médicas en los pacientes con posible incompetencia. El primer paso es determinar si el paciente es incompetente. La competencia tiene un significado preciso en términos legales. Los tribunales consideran competentes a todos los adultos mayores, a menos que así lo determine un juez luego del respectivo peritaje. Si yo de pronto les dijera ahorita a ustedes como grupo, muchachos, ¿quién de ustedes me arregla mi reloj? ¿Alguien de ustedes sabe arreglar un reloj? No, doctor. No, doctor. No, doctor. De acuerdo. Entonces, cuando ustedes me dicen no, es válido que yo diga, pues entonces ustedes todos son incompetentes. Pues lo que ustedes me podrían responder es, bueno, doc, pues es que no soy relojero,
Yo me estoy formando como médico. Podría decirme incompetente porque no sé arreglarle un reloj para esa actividad, pero para todo lo demás yo me considero competente y tendrían toda la razón. Nosotros no podemos considerar por determinados aspectos incompetente a un paciente, así tenga problemas de tipo deterioro cognitivo. Para que nosotros podamos declarar incompetente para toma de decisiones a un adulto mayor, primero tenemos que valorarlo. Una valoración completa y con mucho enfoque a la valoración de tipo psicológico y cognitivo. Hay test especiales para hacer estas valoraciones. Ustedes les voy a enseñar a usar algunos de estos tests, los más comunes y frecuentes, cuando veamos el capítulo de valoración geriátrica integral. Ahorita les menciono 3. Uno de ellos es el mini mental de Folstein, otro es el MEC-Lobo, ¿sí? El cuestionario de la Cruz Roja, por mencionarles algunos. Todos evalúan lo mismo: deterioro cognitivo y funciones cerebrales superiores. Ahora dice, una persona es competente específicamente para una tarea, como por ejemplo manejar las finanzas o para manejar decisiones médicas, pero incompetente para desarrollar determinada labor, sí. Yo podría decir, no, es que ustedes son incompetentes para arreglar un reloj, sí, y estoy en lo correcto, pero no por eso puedo decir que son incompetentes para todas las demás actividades de su vida. Cuando la familia tiene dudas de la competencia del enfermo, se debe realizar una valoración más formal por otro profesional, cuya finalidad no será únicamente el examen del estado mental, sino también el problema de interés. Cuando ustedes como médicos de pronto les llegara la familia de algún adulto mayor y les dijeran, doctor, fíjese que nosotros tenemos, mi padre, mi abuelo, es un adulto mayor y pues nosotros nos damos cuenta que él ya no está en condiciones de tomar decisiones por él mismo. Y queremos que usted certifique que así es. Siempre pongan en duda el por qué están pidiendo esto. Porque el motivo por el que una familia solicite que se declare incompetente desde el punto de vista mental y emocional a un adulto mayor puede ser por aspectos económicos, una herencia, dinero en el banco, etcétera, etcétera. Entonces, aguas, porque cuando uno declara incompetente, supuestamente porque uno hizo su valoración, aplicó uno sus cuestionarios, hizo uno su exploración física y uno lo declara incompetente, pero hay una demanda y un juez, entonces, ¿qué es lo que el juez hace? El juez nombra un perito para que evalúe y valore al paciente. Y vamos a suponer que ese perito da un dictamen contrario al que ustedes dieron de incompetencia. Y el perito dijo, no, el paciente sí es competente. Ante la duda, se nombra un tercer perito. Y lo que él determine es ya la decisión que toma el juez. Si el tercer perito apoya lo que nosotros diagnosticamos, pues el juez dictará incompetente al paciente. Pero si el tercer perito apoya lo que el segundo perito dictaminó y los dos dictámenes van en contra del que nosotros emitimos, aguas. Porque entonces podemos ser sujetos de alguna acción penal.
Por eso es muy importante que cuando a nosotros nos pidan este tipo de certificaciones, estemos siempre muy alertas de cuál es el verdadero motivo o interés por el cual la familia nos está pidiendo dicho dictamen. Y aquí tenemos un ejemplo. Caso clínico, señora X, 73 años, vive en una residencia portadora. Fíjense bien toda la patología que tiene. Hipertensión arterial, arteropatía coronaria, ictus, osteoartrosis, deformidad del pie por secuela de polio, sordera y en ocasiones se encuentra desorientada. No se levanta del sillón, de repente presenta incontinencia urinaria, por lo que se decide colocar una sonda vesical para determinar el volumen residual, a lo cual la paciente se rehúsa. No se debe considerar al paciente irracional porque esté en desacuerdo con el médico. Más bien conviene examinar el mecanismo de las decisiones del paciente, que depende de las decisiones de sus propios valores. Si se trata de un proceso racional, el resultado debe ser siempre aceptado. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a continuar analizando este caso mañana. Dejo de compartir pantalla. Y si tienen ustedes alguna duda en relación a lo que vimos el día de hoy, mañana iniciamos nuestra clase comentando o seguimos con nuestra presentación. Tengan ustedes una excelente tarde, que su semana sea plena de éxitos. Cuídense mucho porque está muy fuerte lo de la pandemia, cada vez aumenta más. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana.